presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos, de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y fíjense que hoy vamos a tratar de un tema muy importante, quizá el medular de esta sociedad, que es la familia. Vamos a hablar de la red social más importante que podemos tener nosotros como personas acceso, que es la familia. Y qué mejor que hacerlo con un maestro en comunicaciones, coach ontológico, y podría decir más cosas, pero por humildad de él me ha dicho que trate de ser nada más como Sergio Casadero. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Wow. Y oye Sergio, fíjate que nunca había visto eso y tienes toda la razón. Nunca había visto la familia como parte de una red social. Normalmente vemos las redes sociales más hacia lo tecnológico, pero tienes totalmente razón. La familia es la principal y realmente la predominante en toda nuestra vida, ¿no? Así es, así es. Yo creo que, pues hoy en día, como bien dices, las redes sociales nos han envuelto y están presentes en nuestras vidas día con día. Y no nada más me refiero a los jóvenes, a los millennials, a la gente que está en una actividad profesional. Hoy por hoy, desde los niños, adultos mayores, pues estamos inmersos en esta tecnología. Y la verdad es que, bueno, antes que nada yo me quiero declarar un fan, un amante de lo que es toda la tecnología, porque me parece que tiene grandes bondades que puede ayudarnos a crecer como personas, como familia, como sociedad. Pero bueno, también tiene ciertos riesgos y también tiene ciertas cuestiones que hay que tener consciente, porque a veces las perdemos de vista y las vemos más como un fin y no como un medio. Entonces creo que no hay que perder nada más de vista esto, y creo que podemos utilizarlas de una buena manera. Fíjate que ya que estamos así en confianza, te voy a platicar una historia de terror para muchos, muchísimos, si no es que casi todos. Resulta que por ahí de febrero, marzo de 2020, tuvieron que olvidarse la mayoría de las personas, si no es que todos, de su rutina de despertarse temprano, ir a trabajar, regresar de noche y cenar y irse a dormir. A veces ir a comer a casa. Pero digo la historia de terror porque se dieron cuenta que iban a estar encerrados en casa con desconocidos. Desconocidos que iban a estar agobiados de su presencia, que de alguna manera iba a ser verdaderamente una batalla campal, ajustar criterios, ajustar caracteres y lo más importante, encontrar una razón, una esencia en el convivir. Me refiero a todos nosotros. ¿Qué opinas de eso? Totalmente, pues fue un parteaguas, fue un antes y un después, creo que podríamos llamarlo así, y efectivamente han sido estos 2 años y medio que han transcurrido, en donde pues los cambios de manera vertiginosa, tal y como lo describe estos sociólogos que llaman el momento VICA, ¿no? Con un alto grado de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de mucha ambigüedad. Entonces te encuentras en que cuando estábamos volcados hacia el exterior y cada uno de los miembros de la familia tenía ya una actividad, una rutina, y por las exigencias del mundo actual, por supuesto que quizás eran muy pocas las horas de interacción que teníamos. Rápidamente en todas las familias y en toda la sociedad se tuvieron que hacer los ajustes pertinentes. Pero desgraciadamente me parece que el enfoque no fue integral, porque si bien hubo un ajuste en la parte tecnológica, en donde hubo una gran conectividad digital a nivel empresarial, a nivel social, instituciones, familiar, todas las familias tuvieron que revisar su conectividad al internet, modernizar sus equipos, ajustar el ancho de banda para tener una gran conexión, porque todas las actividades prácticamente se tenían que hacer en línea.
y el trabajo, el home office. Bueno, comprar el súper, pues lo tenías que pedir ahora a través de una aplicación, todas tus compras, los famosos cumpleaños, ¿no? Que ahora ya tenías que hacer estos festejos. Pues por supuesto que había una gran conexión digital, pero una gran desconexión emocional. Y creo que ese es el punto en donde, como tú dices, se hubo esa crisis de decir, ahora, ¿con quién estoy? Y creo que son 3 puntos importantes. Esto requería una gran capacidad de adaptación, adaptar a los cambios y exigencias que se estaban viviendo dentro de la familia, una gran flexibilidad en torno de horarios, de encargos, de responsabilidades, pues a muchas madres de familia, pues fueron invadidas, ¿no? Es decir, ya tenían al jefe dentro de la casa, al jefe del esposo dentro de casa, a los maestros dentro de casa, o sea, ese centro de intimidad que es la familia, pues fue violentado de alguna manera, ¿sí? Es decir, fue que tuvo una gran invasión de extraños. Y por último, además de esta capacidad de adaptación, además de esta capacidad de flexibilidad, pues se requería una gran capacidad de creatividad. Los espacios tuvieron que cambiar, las rutinas, los roles, y creo que pues eso ha sido un gran reto que poco a poco hemos ido superando todas las familias, principalmente pues aquí de nuestro país mexicano, seguramente también de todo el mundo. Fíjate, Sergio, tienes toda la razón en lo que estás comentando, pero también hay que ver cosas que, pues, de alguna manera, la otra parte, la historia de terror, y me refiero a que se incrementó la violencia doméstica. De repente como que se nos olvidaron los principios y nos fuimos a los segundo, terceros y al cuarto round, ¿no? Y de alguna manera empezamos, te lo decía, tienes razón en cuanto a la flexibilidad, pero muchos no se mostraron flexibles porque realmente no sabían cómo convivir y no sabían que la oficina o el trabajo llegaba hasta un cierto punto, y si tenías una cuestión jerárquica en la familia no funcionaba tan igual, ¿no? Y entonces empezamos a ver una serie de monstruos que no imaginábamos. Y en ese sentido te pregunto, de alguna manera tú, dentro de lo que tuviste de conocimiento y por la relación que tuviste con las personas, ¿cómo trataste de aconsejarlos para evitar la violencia en todos los sentidos? Verbal, física, mental. Sí, mira, sobre todo, efectivamente, es una pena. Hay estudios y estadísticas que nos muestran que más del 50% de la población sufrió un grado de al menos, de un grado de ansiedad, más del 50%. Y entonces, pues se vieron presentes las depresiones. Sobre todo el punto medular es el manejo de las emociones. La gestión de las emociones me parece que fue algo que se descontroló y se desbordó. Y esto, se detonó por diversos fenómenos que también vienen añadidos a tantas horas pantalla que hemos estado al frente, ¿sí? Uno de los primeros fenómenos derivado a estar tan presentes dentro de las pantallas, mencionamos por aquí, uno de los más frecuentes es las redes sociales, es el fenómeno del stopping cues. No sé si tú lo identificas. No, si nos hace favor para la gente que nos está viendo. Exactamente. Pues es pergamino interminable que tú coges tu celular y al estar así viendo las noticias, las publicaciones, siempre tienes una historia por detrás. Siempre tienes algo que estar viendo. ¿Y esto qué ocurrió? Pues que efectivamente, dentro de todos estos fenómenos de ansiedad y de estrés, también hubo muchos trastornos donde el cortisol se incrementó de manera exponencial, a tal grado que pues hacían presentes factores de mucha agresividad dentro de las familias, sin darse cuenta que efectivamente el estar tanto tiempo en las pantallas pues va generando este estado de ansiedad y se va reflejando pues en una incomprensión. Yo he llamado lo que es la otra pandemia, que es el individualismo. Y eso se empezó a vivir mucho en las familias. Este individualismo en donde cada quien, a pesar de estar juntos y centrados en un mismo espacio, en una misma familia que había más tiempo, pues
hubo una gran pérdida de la empatía, una gran pérdida de saber qué es lo que estaba pasando al otro, de voltear a mirar al otro y saber qué le estaba ocurriendo, qué necesitaba. Y entonces, pues, caemos en este individualismo. Hubo otro fenómeno que es el FOMO, que es este Fear of Missing Out, que significa ese miedo a perder algo, ese miedo irracional a que nos perdamos qué es lo que está sucediendo en el mundo. Puede ser que no estoy atento a lo que está pasando a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposa, a mis abuelos, pero eso sí, estoy muy preocupado de lo que está pasando al exterior, a tal grado de llegar a una especie de nomofobia. Es decir, hay personas que ya hoy por hoy no pueden salir de la casa si no es con el celular. Pueden olvidar la bolsa, maquillarse, rasurarse, las llaves. A la pareja, al hijo. Olvidar al hijo, exactamente, pero no salir sin su dispositivo móvil. Y entonces, pues todo esto, claro que nos va haciendo perder mucha empatía. Esa capacidad de mirarnos, de voltear a ver al otro, de ser sensible a esas necesidades. Y como te había dicho hace un momento, hay una gran conexión digital, pero una gran desconexión emocional. Y hay un gran bombardeo a través de las noticias, las redes, a través de los medios masivos, que nos va dando una perspectiva muy negativa o exclusivamente negativa de lo que es la vida. Fíjate que te comparto, Alejandro, y a todo tu auditorio. Por favor. Hay una frase en un video que le dice un hijo a su padre, donde dice: papá, enséñame a vivir esta vida, que aunque no es segura, es buena. Y efectivamente a veces sabemos que en la vida pues existen diversos obstáculos, problemas, dificultades, pero a veces nos quedamos nada más por esta parte. Y creo que nos olvidamos desde la familia mostrar esa otra cara del gran valor que tiene la propia existencia, la propia vida. Y todo lo que tenemos para alcanzar esa felicidad, porque creo que al final de cuentas hemos venido al mundo para ser felices, y en gran medida esa felicidad la vamos a encontrar en nuestra capacidad de darnos a los demás, en nuestra capacidad de amar. Y es por eso que en la familia es el primer centro de intimidades donde tenemos que empezar a aprender a amar más y mejor. Y creo que es una asignatura pendiente que tenemos hoy por hoy dentro de cada una de las familias. Ahora te pregunto, y qué bueno que lo estamos platicando, Sergio, ¿hemos ganado en tecnología lo que hemos perdido en nuestro crecimiento como seres humanos? Pues desgraciadamente creo que no lo hemos sabido integrar. Es decir, yo te lo decía desde un principio, yo soy amante de la tecnología y soy pro tecnología, pero creo que el problema es que lo hemos visto más como un fin y no como un medio. Hemos hecho de la tecnología nuestro fin, de tal manera que a veces perdemos cuál es la finalidad de nosotros mismos como seres humanos, de nuestra propia esencia. Y entonces, ya lo decía el doctor Carlos Llano, fundador del IPADE, en uno de sus libros, Viaje al Centro del Hombre, que nos vemos en esta sociedad más como entes funcionales. ¿De qué la haces? Bueno, pues estás aquí en medios televisivos, yo lo hago de conferencista, lo haces de maestro, lo haces de mamá, lo haces de abogado, lo haces de secretaria, pero nos identificamos más de qué la haces, cuál es tu función y no tu esencia. Nos preocupamos más por el tener, por el hacer, que por el ser. Y entonces creo que si nos dejamos envolver en esta situación de todo lo que nos ofrece la tecnología, creo que sí podemos ir perdiendo parte de la esencia. Y aquí está un punto medular, Alejandro. Me parece que hoy en día vivimos en la economía de la atención. Los grandes corporativos, por lo que luchan, por lo que compiten, es por tener la atención de las personas. Es más, seguramente ahorita nos da mucho gusto, esperemos que sean muchas personas las que estén poniendo la atención en este mensaje, en este programa.
Y claro que es lo que nos interesa, jalar la atención de las personas. Y esto lo hacen desde los muy pequeños. En la tecnología, pues se dice que hoy la gente más feliz es la que tiene dominada su atención. ¿En dónde estamos poniendo nosotros nuestra atención? ¿En dónde está nuestro foco? Y creo que es ahí un punto muy importante en donde tenemos que empezar a aprender a gestionar nuestra atención. La tecnología ahí está. Los medios que tenemos a nuestro alcance, ahí están, y creo que hay que saberlos aprovechar. Pero si no lo gestionamos adecuadamente, puede empezar a generar este aumento de la ansiedad, que tanto hace daño a las personas, tanto daño hace al núcleo de la sociedad, que es la familia, y a la humanidad por completo. ¿Por qué? Porque al no gestionar bien la atención, frenamos nuestra creatividad, nuestra capacidad de asombro, esos detalles por decir, oye, estoy vivo, estoy aquí para levantarme para un día más. En España hay un estudio que hicieron que más del 85% de las personas no tienen un motivo para despertar cada mañana. Y esto es grave, porque entonces estamos presos de lo que nos van nutriendo y diciendo todo lo que está en una red, todo lo que está en una pantalla, y estamos perdiendo esa capacidad de poder gestionarnos. Estamos dejándonos a la deriva de la ansiedad, que es esa hija del futuro, ¿no? En donde es esa preocupación que traemos todos no resuelta por lo que puede ocurrir. Y claro, Alejandro, esto se dio mucho en ese tiempo de pandemia, porque ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a parar esto? Y es esa prisa que a veces tenemos de manera enfermiza por querer resolver hoy la incertidumbre del mañana. Y es porque precisamente vamos careciendo de un sentido, de un propósito. Y esto, ya te lo había comentado hace un momento, pues de las cosas que más elevan el cortisol, es esta hormona del estrés, la podríamos llamar así, es la conectividad. Parece que si no estamos enchufados, si no estamos conectados, pues la vida se acaba. Incluso hay un grado de adicción a esto. Algunos psiquiatras están tratando esta adicción a la tecnología con el mismo fármaco que utilizan que tratan la adicción a una cocaína. Entonces es algo que desde muy pequeños tú lo estás viendo, que a veces en las familias, pues antiguamente entreteníamos a los hijos con una sonaja, ¿no? Con un peluche, y ahora lo más sencillo es poner un dispositivo, poner una pantalla. Y esto poco a poco va limitando nuestra atención. Estamos expuestos en una pantalla a luz, sonido y movimiento, ¿sí? De tal manera que a veces nos vamos haciendo adictos a lo superficial. Y creo que esto es lo que responde un poco a esta pregunta que me estás haciendo, ¿no? ¿Qué tanto con esto vamos perdiendo nuestra propia esencia y nuestro propio trato más humanizante? Cuando no gestionamos bien esta atención, no utilizamos estos medios como lo que son y los vamos convirtiendo en un fin, y finalmente nos convertimos en esto, ¿no? Adictos a todo lo que es pues tan superficial. Fíjate que, Sergio, que hay aquí te lo voy a recapitular porque está pesado el mensaje. Dicen, tiene razón en cuanto a la prisa, ¿no? Pero a veces la prisa era que si alguien se enfermaba, o se curara o se fuera, pero ya que sucediera, ¿no? Esa inmediatez, o sea, queremos ya todo inmediato. Y el problema de querer todo inmediato es que dejamos de valorar lo que es realmente el valor de la persona y nuestro tiempo. Y entonces todo queremos que se cumpla conforme a nuestros caprichos, sin darnos cuenta de que, ya olvídate de la tecnología, cada vez estamos siendo más egoístas, porque solo queremos nuestro confort. Y en ese sentido, te pregunto, ¿dónde realmente queda el aspecto de tecnología, el aspecto de comunicación, el aspecto de valores, el aspecto de confort, comodidad? Bueno, me has dado un punto esencial. Efectivamente vivimos en una era del clic, vivimos adictos a la prisa, todo lo queremos de inmediato. Y claro, si tú quieres saber ahorita cómo está el clima en
otra parte del mundo, haces clic, clic y ya está. Quieres unas palomitas en lo que estás disfrutando esta charla, este programa, pues haces 3 clics y en 20 segundos tendrás unas palomitas. Y así efectivamente, queremos todo de inmediato y vamos perdiendo esta capacidad de espera, de asombro. Y creo que la línea delgada en donde está es que a veces confundimos lo que es la felicidad con el placer. Nos vamos a los placeres pensando que ahí vamos a encontrar el verdadero sentido de la felicidad, lo que verdaderamente le da la esencia a nuestro ser. Y de no tener clara esta distinción entre el placer que es a corto plazo, ¿no? Buscamos lo que es inmediato, lo que me satisface, lo que es algo más visceral, algo que puedo tomar y servirme, ¿no? Y me quiero aprovechar, y que a veces bajo cualquier sustancia, ¿no? O sea, se me antoja ahorita una hamburguesa, o quiero una bebida, o me voy a dar un masaje. Todo esto me va dando una especie de placer, me va dando una experiencia personal. Y como lo bien mencionas, es un poco más egoísta, en donde nos vamos perdiendo. ¿Cuáles son algunas diferencias de ese placer a esa felicidad? La felicidad es a más largo plazo, lleva más tiempo, pero será más duradera. Y eso es algo que no hemos aprendido o no estamos enseñando. Esa capacidad de posponer la recompensa. Creo que eso tenemos que empezarlo a fomentar y retomar nuevamente dentro de este mundo que vivimos un poco a prisa, pero saberlo fomentar. Desde los más pequeños, desde detalles muy sencillos, esperar, si me estoy muriendo de sed, pues esperar un poquito. Saber que la espera te va a llevar a una recompensa mayor y que vale la pena hacerlo. Que esta felicidad no es algo visceral siempre, es algo más etéreo, es algo más sublime, con mayor trascendencia. Que la puerta de la felicidad no abate hacia adentro, abate hacia afuera. Cuando nos damos a los demás, cuando somos capaces de dar algo por los demás. Y aquí yo le hago esta reflexión a todos los padres de familia que estamos aquí en este auditorio, en tu auditorio, es, oye, hay que poner un poco de peso sobre los hombros de los hijos, que vayan sintiendo desde muy pequeños una cierta responsabilidad, no nada más de sus propias cosas, sino algo que puedan hacer para la comunidad. Te pongo un ejemplo, normalmente pensamos pues que recojan sus juguetes, que hagan su tarea, que tiendan su cama, pero es su. Y también hay que mostrarles y invitarlos y enseñarles a que puedan dar algo para los demás. Pienso en un niño pequeño, quizás 6, 7 años, que en esta tarde, al momento de sentarnos a la mesa y comer los alimentos y disfrutarlos, sea el responsable de ponerle hielo al agua que vamos a disfrutar durante la comida, que es algo que va a servir para todos los demás, no nada más es para su propio bienestar. Creo que si no los vamos exponiendo a este tipo de experiencias para darse, experiencias que esta felicidad se experimenta no nada más en el ámbito personal, sino con los demás, pues creo que estaremos ahí como ayudándolos a que a pesar de las cuestiones, como bien dices, tecnológicas, podamos ir dando un paso más hacia los demás. Ahora bien, Sergio, también hay algo que me llama mucho la atención, y esto también son de los comentarios que nos han hecho favor de hacernos llegar. Si hay algo que también se incrementó durante este tiempo de pandemia, fueron las adicciones, porque de alguna manera el alcohol hace más soportable el estar aquí encerrado. El cigarrillo lo incremento porque es mi ansiedad, otras drogas, etcétera. Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo viste esa vulnerabilidad del ser humano a las válvulas de escape en estos momentos de encierro? Pues muy fuerte, efectivamente, cuando existe toda esta presión y no la sabemos manejar y no tenemos esas raíces, esos fundamentos que en gran medida es la familia la que nos sostiene, son de esos pilares que nos hacen mantenernos firmes ante estas sacudidas que nos va presentando en el camino la vida, podemos caer fácilmente en los brazos de alguna adicción. Pues creo que además del incremento que todos sabemos, el alcohol, las drogas, el cigarro, etcétera, hay uno que a lo mejor es más sutil,
¿no? Y parece menos negativo, al contrario, podríamos decir, que es el trabajo. Y no voy a decir que el trabajo es una droga, sino el exceso de trabajo, lo que hemos escuchado como workaholics, ¿no? Y que esto ha llevado a lo que en el libro de La Sociedad del Cansancio se menciona, en donde cada vez estamos y vemos jóvenes o no tan jóvenes que de todos estos males que bien estás comentando, se vino a acelerar muchísimo estos síntomas de este tipo de enfermedades y estos padecimientos. Y es efectivamente el cansancio. Está presente en la vida casi de todos y de forma permanente, ¿sí? Que en muchos casos ha llevado a sufrir fatigas crónicas. ¿Y qué me refiero? Pues este filósofo Wang Chun Han, él describe la fatiga de una manera que a mí me llama mucho la atención, porque dice que es una enfermedad de esta sociedad neoliberal del rendimiento. Parece que hoy en día, ante tanta crisis, es más fácil salir. Y dice que hoy más que nunca nos autoexplotamos, creyendo que nos estamos realizando. Fíjate qué interesante, porque en esta realización del hombre, en esta realización de la persona humana, en donde queremos realizarnos, ante tanta presión, parece que la fuga que se ha encontrado es el autoexplotarnos, la autoexigencia que nos agota, ¿no? Y ya no es una coerción externa de decir, ay, pues es que mi jefe me exige, mi papá, sino que es como una especie de imperativo interior, ¿sí? A tener que rendir cada día más. Es una autoexigencia que muchas veces nos vemos forzados a rendir al máximo por distintos motivos, pero cada vez se encuentran más vacíos, cada vez se encuentran menos esa felicidad. Queremos tener esa sensación de libertad, pero en el fondo lo único que están encontrando es una sensación simplemente de liberación, de fuga, de escape. El verdadero sentido de la libertad es no de ser libre de algo, sino de ser libre para algo. Y creo que ahí es en donde está faltando. Tener claro ese proyecto de vida, ese sentido de libertad, que no es de desarraigo, sino de compromiso, ¿sí? En donde yo me comprometo a algo por plena libertad y no dejar esta fuga. Entonces, efectivamente, sí creo que ha habido esta nueva forma de vivir, esta conectividad que hemos estado viviendo, es verdaderamente agotadora. El teletrabajo, las clases en línea, tanta conectividad, estar en el mismo espacio, ¿no? Hay muchas gentes que, pues aquí como, aquí trabajo, aquí hago mi tarea y en este mismo escritorio de 2x2 es en donde tengo prácticamente todas mis realidades. Y fíjate que me permito mencionarles, compartirles un fenómeno que se dio o que se ha desatado derivado de esto, que es la llamada videodisformia. No sé si ya la habías escuchado o algunos de ustedes tengan conocimiento. Pues esta videodisformia es, se nos presenta una mayor atención a todas nuestras imperfecciones. ¿Cuántas horas? Mira, yo ahorita mismo me estoy viendo en pantalla, ¿no? O sea, de lo que veo me estoy viendo. Entonces me analizo y veo que ya me salió una cana, ya me salió una peca más, y ya tengo aquí otra arruga. Y esto estarlo haciendo día con día nos hace poner mayor atención a todas nuestras imperfecciones, al vernos tanto tiempo en la pantalla. Y esto tiene mucho que ver con la aceptación. Cada vez es menor la autoaceptación que tenemos y más esa búsqueda, por un lado del placer, por un lado de la aceptación de los demás, y a veces pues caemos en estas adicciones que bien estás comentando y que por supuesto se han incrementado. Creo que aquí la clave será qué podemos hacer realmente desde la familia, cómo podemos aprovechar su coerción, su comunicación, para que realmente podamos vivir una vida más en plenitud, que creo que es lo que todos estamos buscando.
Hay un tema interesante y me lo hicieron favor, me lo enviaron y te lo pregunto. También algo que nos dejó estos momentos de pandemia es que de alguna manera buscáramos un apoyo divino. Llámale como quieras, a quien quieras. Pero lo cierto es que mientras más seres humanos veíamos que caían y nosotros estábamos con esa posibilidad latente, no solo nos encargamos de lo físico, de nuestro medio, sino nos fuimos también un poquito, nos abocamos a lo divino. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué tan válido es para el ser humano realmente tener la convicción de un ser superior, sobre todo en estos momentos de tragedia? A mí me parece que es uno de los grandes pilares que nos sostienen, que en palabras del doctor José Villela, un psiquiatra mexicano que tuve la oportunidad de ser su profesor en algún momento, y él comparte estos 4 pilares de la felicidad, en donde incluye a la familia, incluye la fortaleza, que tanto hemos hablado de la resiliencia, incluye el futuro, y incluye también esta visión de un ser superior, ¿no? Esta visión espiritual que es parte del ser humano. El ser humano tiene diferentes dimensiones, la parte corporal, la dimensión social, psicológica, afectiva y espiritual. Y por supuesto que el conectar y desarrollarnos con esta visión también, este abandono, pues creo que tiene mucho que ver y es en donde nos da un gran sostén, un gran pilar. Hay cosas que a veces salen de nuestras manos, salen de nuestra visión. Cuando nosotros podemos poner la mirada como en tercera dimensión, o sea, verlo desde una visión sobrenatural, si lo quieres llamar, o simplemente ponernos unos lentes 3D, toma la realidad otra perspectiva. Si tú y yo ahorita, Alejandro, desde donde estamos, nos eleváramos hasta el 12º o 15º piso y volviéramos a ver lo que está aquí a nuestro alrededor, tu mesa, tu escritorio, tu celular, la percepción que tendríamos desde más arriba sería muy pequeñita. Esto es lo que ayuda cuando tenemos esa relación con un ser superior, cuando vamos fomentando y desarrollando esta espiritual, nuestra propia realidad que a veces nos abruma y sentimos que nos ahoga, toma otra perspectiva, toma otra dimensión. Y esto la verdad es que yo lo he podido comprobar con tantas personas que a lo largo de este tiempo de pandemia he podido estar contactando. Yo me recuerdo, han sido más de 150,000 personas a las que he podido estar pues impactando, en donde efectivamente el no desvincularnos nuestra esencia natural, que somos sustancia natural de naturaleza racional, en donde somos un compuesto de cuerpo y alma, no podemos dejar al lado esa parte espiritual. Incluso en uno de los métodos o de los medios que nos ayudan a bajar los niveles de estrés, de ansiedad, pues es este punto de, ya sea una práctica de mindfulness, de yoga, de meditación, para los que somos católicos, de oración, es tener ese abandono en un ser superior. Creo que esa es la clave, tener ese abandono en esas fuerzas superiores a nosotros, te da una perspectiva muy diferente de lo que es lo que te está sucediendo e incluso le puedes dar un sentido, un propósito a todo eso que está sucediendo. Excelente, Sergio. Fíjate que me están diciendo algo que me parece interesante. La letra de Todo a pulmón de Alejandro Lerner dice: esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. ¿Tú crees que en estos momentos las personas que no saben qué quieren realmente pueden lograr algo, algún propósito como personas? Todos tenemos esa capacidad, tenemos esa doble dimensión. Afortunadamente, yo como pedagogo, pues esa dimensión que tenemos, la que es la educabilidad y la educatividad, ¿sí? Esa educabilidad que es esa capacidad de transformarnos y de ser transformados.
Así que creo que todos tenemos esa capacidad de ir haciendo ese cambio de chip. Si en algún momento hemos perdido la esperanza, la ilusión, el propósito, por supuesto que podemos recuperarlo, ya sea de manera autónoma o ya sea con alguna ayuda externa de alguien que nos pueda ayudar. Hoy por eso tantas sesiones de mentoring, de coaching, de acompañamiento, de consultoría, de terapia, de dirección espiritual. O sea, hay tantos medios. Es más, de un buen amigo, un verdadero amigo que te pueda extender la mano. Y por qué no también, o sea, de un propio familiar, de un hermano, de un padre, de una madre. Y viene la otra dimensión, que es la educatividad, que también es responsabilidad de todos en colaborar. Ahorita me haces la pregunta y me hablas como que si las personas, como si estuvieran ajenas a ti y a mí y a todo nuestro auditorio. Pero creo que si todos ejercemos esta dimensión de educatividad, que quiere decir que cada uno de los que estamos aquí somos capaces de influir en la conformación de una personalidad madura de la otra persona. Y creo que esto nos lleva a darnos, a servir. Creo que tenemos muchos medios para encontrar nuestro propósito. Hay un autor que a mí me gusta mucho, americano, Simon Sinek, que habla de una teoría del Golden Circle, del círculo dorado. Y lo que habla es que descubras tu why. ¿A qué se refiere este why? Que es una palabra en inglés que quiere decir por qué. Se refiere a que descubras tu propósito, tu causa y tus creencias. 3 conceptos. Yo les dejaría al auditorio decir, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi causa? Hay gente que su causa es por la fauna, por los animales, por la familia, por la ecología, por lo que tú quieras. Pero ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu creencia? ¿Sí? Y creo que si a partir de ahí cada uno de nosotros tenemos bien identificado cuál es nuestro why, cuáles esos 3 elementos, si a partir de ahí nos empezamos a comunicar y abrir con el mundo, será más fácil ir logrando esa felicidad. Por supuesto, la respuesta contundente es sí es posible, Alejandro, sí se requiere un trabajo, sí se requiere en algunos casos un acompañamiento, una ayuda. Para algunos no es sencillo. Es increíble ver cómo yo a lo largo de mis consultorías, que pues día a día es el pan de cada día en mi labor profesional, encontrar gente que no encuentra un sentido. Te lo decía este estudio, ¿no? O sea, no de encontrar no tener un motivo por el cual despertarme cada mañana. No encontrar un por qué, un para qué. Y creo que esto es posible y es tarea de todos, estar al pendiente. No dejarnos contagiar por esa otra pandemia, el individualismo, que a nivel personal hace mucho daño, pero a nivel social la pérdida de la empatía es fatal. Creo que tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Sergio, hago rápidamente un paréntesis porque aquí mencionaste algo que yo creo en lo personal que ha sido demasiado desvirtuado o como muchos le llaman prostituido. El aspecto de coach. Hoy coach son todos. Todos. Y el problema, y eso siempre es una pregunta reiterativa en estos programas, sobre todo en este tipo de cosas. ¿Cómo saber que un coach es bueno y otro que es patito? Porque, por ejemplo, vemos coach de negocios que en su vida han tenido un negocio. Vemos coach ontológico y resulta que nada más lo aprendieron porque fueron a un curso de 10 días y salieron, ¿no? Digo que ojalá fuera muy intensivo, pero lo cierto es, si hay algo que se ha desprestigiado es esta figura. En ese sentido, para la gente que nos está viendo, ¿qué les sugerirías que atendieran de las características de un coach? Mira, yo creo que lo principal es, en mi muy particular punto de vista, creo que como cualquier otra profesión, como podríamos pensar en un médico, en un abogado, en cualquier otro, creo que la coherencia de vida me parece que es un factor primordial. Vuelvo a decir desde mi experiencia. No quiero con esto decir ni hablar mal de nadie ni de ninguna situación, pero creo que
primer lugar, nosotros como usuarios tenemos que verificar que verdaderamente se cuente con la preparación, con los estudios, con la experiencia necesaria. Pero además de eso, me parece que cuando existe una congruencia, una unidad de vida, estar en la misma sintonía, pues creo que eso es también más significativo, ¿no? Como tú dices, mencionas ahorita bien, ¿no? Hay alguien que te va a explicar de negocios, que nunca tiene un negocio. Es más complicado porque efectivamente, pero da mucho mayor sentido cuando hay una experiencia de respaldo y pues dicen que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es decir, creo que el mostrar una cierta coherencia creo que es importante. Lo que creo que vale la pena es que de alguna manera también todos tengamos esa capacidad, por un lado, de saber elegir a la persona idónea, pero también tengamos esa humildad y sencillez de dejarnos guiar. Creo que lo importante es estar en esa disposición de mejora, de poder mejorar como personas. Esto nunca se acaba y creo que estamos en un buen momento hoy en día para poder hacerlo. Creo que, como dice bien el título, habrá que no olvidar que quien pueda hacer esa mejor función de un buen coach, creo que los padres de familia no debemos dejar a un lado esa gran responsabilidad que tenemos, que somos los principales educadores y formadores de nuestros hijos, y no dimitir ante esta responsabilidad, ante este derecho, ante esta gran oportunidad que tenemos. Así que yo creo que voltear y recuperar ese acompañamiento que debemos de dar nosotros en la propia familia. Excelente. Me voy a adelantar unos minutos porque te voy a hacer la última pregunta y luego te voy a preguntar el por qué. Mira, aquí siempre hemos tenido una pregunta en este programa y es muy sencilla. Sergio, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues yo soy un ser humano que vive día a día con una gran pasión por servir a los demás, por mejorar como persona, por ser un hijo de Dios más digno cada vez, y que esto lo trato de materializar en cada día con mi esposa desde hace 31 años, con cada uno de mis hijos, que son 6, con cada uno de mis nietos, que son 3, pero con todas las personas que me topo alrededor día con día. Soy un amante de poder conversar y platicar, pero no de manera superficial, sino a profundidad. Con la persona que me vende un tamal en un puesto de la esquina, con la persona que me sella un boleto en el estacionamiento, con cualquier persona que voy teniendo a mi alcance. Poder tener un trato cada vez más humanizante es una de mis mayores pasiones en la vida y que eso es parte de lo que me hace ser quien soy, Sergio, hoy a mis 51 años. Excelente. Ahora bien, Sergio, te pregunto, ¿por qué es tan difícil responder esta pregunta? En tu caso no, pero la mayoría de las personas que he tenido oportunidad de comentarlo, siempre lo primero que me dicen, ya sea dentro del programa o fuera del programa, es, oye, qué difícil pregunta. ¿Por qué crees que sea? Porque no nos conocemos. Y creo que aquí ya pues, te voy a decir un poco de trampa, Alejandro. Yo he desarrollado a lo largo de estos años un método que he denominado cómo hacer para crecer, que consta de 4 fases. Y el primero es descúbrete. Soy un ferviente creyente de que si no nos conocemos, difícilmente nos vamos a aceptar y posteriormente nos vamos a autorregular. Mi proyecto es descúbrete, conéctate, regúlate y proyéctate. Para yo proyectarme, para tener una autodeterminación, un proyecto de vida, debo de saber tener un autodominio de mí mismo. Y para tener autodominio de mí mismo, tengo que tener una aceptación plena y conexión de con quién soy. Y no puedo conectar conmigo, con mi ser, con mi esencia, mi inteligencia, mi voluntad, mi alma, mis capacidades, mis debilidades, mis fortalezas, etcétera, si no las conozco. Entonces estamos más vertidos hacia afuera que hacia el interior.
Decía el psiquiatra el querido Polaino que vivimos en la era del entretenimiento. Entretenerte, tenerte entre. Y ahorita estoy en este programa, en unos minutos tengo que conectarme a otra conferencia, en la tarde tengo otro asunto, después tengo que salir con mi esposa, y así. El niño está en la clase de ballet, y luego está en la clase de fútbol, y luego está en las matemáticas, y luego va a la natación, y luego se conecta al Xbox, al videojuego, y estamos entretenidos, pero poco autoposeídos. No hay tiempo para la autoposesión, no hay tiempo para el ocio, para la observación, para la contemplación. En esta vida que decíamos de la adicción a la velocidad, no hay tiempo para eso. Creo que por eso es tan difícil, Alejandro, que es una realidad que no sabemos quiénes somos. Estamos más preocupados por tener cosas o por hacer cosas, pero no por ser. No sabemos quiénes somos y desde ahí es muy difícil aceptarnos, regularnos y proyectarnos hacia los demás. Excelente, Sergio. Rápidamente, ¿nos puedes indicar tus redes sociales? Con todo gusto. Sergio Casadero, consultor. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Sergio Casadero, consultor. Y ahí estoy a sus órdenes. Será un gusto estar en contacto con todos ustedes y con toda tu audiencia. Perfecto. Y nada más, la última pregunta que nos gustaría hacer. Seguramente ya te estamos dejando cansado y el programa siguiente me lo va a agradecer porque ya no vas a poner tanta resistencia. Pero lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo, brevemente, cómo ser buen humano y no morir en el intento? ¿Cómo ser buen humano? Pues hacer el bien y evitar el mal. Creo que esa es una máxima tan sencilla y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Creo que con eso tan sencillo lo dejaría. Trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado, como te gustaría que a ti se dirigieran contigo. Ser muy agradecidos y ser muy amables. Creo que la palabra amabilidad la tenemos que tener presente en nuestra vida diaria. ¿Y cómo? Con una sonrisa. Hay que sonreír. Sonríanles a todas las demás personas. Dicen que el sonreír es nuestro verdadero superpoder, ¿no? Así es. Y dicen que la distancia más corta entre dos personas es la sonrisa. Así que vamos a acercarnos a los demás sonriendo con cada uno de ellos. Y quien es agradecido es bendecido, y en ese sentido te agradezco mucho. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo por esta oportunidad que me dan de estar compartiendo esta tarde contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Sergio. Y sobre todo, gracias a ustedes que han estado con nosotros en esta charla. Esto ha sido En tus propias palabras. Ya cansado dejamos a Sergio y hasta la próxima.